Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Vanessa Ivonne Acevedo Hernández. Actualmente curso la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. En esta oportunidad estaremos abordando el capítulo 9 del libro de administración. El tema es administración y la evaluación de desempeño. Los conceptos básicos de la administración se centran en dos puntos, los cuales son la evaluación de desempeño y la administración de desempeño. La administración de desempeño, la evaluación de desempeño, se define como cualquier procedimiento que incluye tres puntos importantes, los cuales son los estándares laborales, la evaluación real de los estándares a los empleados e informar a los empleados de su desempeño. Esa es básicamente la evaluación de desempeño y con lo que cuenta. La administración de desempeño se define como el proceso que une el establecimiento de metas cuyo objetivo es que se cumplan las metas estratégicas, en las cuales se poseen las siguientes características, las cuales son tres. Mide de manera explícita la capacidad del empleado, logro de metas de la compañía y establecimiento de estándares. También el método de administración del desempeño consta de tres características también, las cuales son la calidad total, los aspectos de la evaluación y el enfoque estratégico. La calidad total refleja las capacidades y el desempeño del talento. Esa es como la esencia del término. En esta parte, Edward Denning planteó que el desempeño de un empleado dependerá más de aspectos como la comunicación, la capacitación, el desempeño y todos esos puntos de los que vamos a hablar, que de su propia motivación. Eso lo planteaba Edward Denning y hacía énfasis en esa parte. Otro punto son los aspectos de la evaluación. Los aspectos de la evaluación refleja el hecho que no solo es inútil, sino que contraproducente. Algunos métodos nos dicen esa parte. El otro punto es el enfoque estratégico, el cual nos dice que reconoce que todos los esfuerzos de los empleados deben de ir ligados a las metas de la empresa. El enfoque nos dice que cada empleado debe trabajar en forma continua respecto de las metas, o sea, que debe de conocer sus metas y en base a ellas irlas alcanzando, ir avanzando, siempre con el propósito de cumplirlas. Otro punto son las metas y estándares laborales. Esos constan de otras tres características, las cuales son asignar metas específicas, asignar metas medibles y expresar y fomenta la participación. Los esfuerzos de los empleados deben estar dirigidos a alcanzar metas. Los gerentes evalúan a los empleados con base a los estándares específicos con los que los trabajadores esperan ser medidos. Es por ello que se deben de cumplir con algunos lineamientos para que sean eficaces, los cuales son los siguientes. El asignar las metas, que nos dice de que es mejor en el mejor desempeño de las funciones, asignar metas medibles, expresar metas en términos medibles. Siempre, como lo hemos venido estudiando a lo largo del ciclo, siempre tenemos que ir enfocados en plantear metas que sí podamos alcanzar, porque no voy a colocarle a un subordinado una meta que no va a poder cumplir. Entonces, sí se vendrían abajo como varios procedimientos en los indicadores, las metas, los estándares, o sea, se nos irían abajo varios procedimientos. Entonces siempre tenemos como que centrarnos en qué es lo que quiero y qué deseo alcanzar. El otro punto es el fomento a la participación. Las metas establecidas con la participación de los trabajadores son más ambiciosas. Siempre en este punto considero de que
es bastante importante como ser parte del equipo, parte de ese tipo de actividades a los subordinados, que se sientan parte de y que también su opinión cuenta, y así mejoramos tanto la parte laboral como la parte patronal, podríamos decir de esa manera. La introducción a la evaluación del desempeño consta de 4 puntos. ¿Por qué se evalúa el desempeño? Las evaluaciones realistas, el papel del supervisor y los pasos de la evaluación de desempeño. Vamos a ir como desenglosando una por una y explicando cada una de ellas. Las 4 razones que evalúa el desempeño. Son 4 puntos bastante importantes. El primero es la práctica, el segundo es la administración del desempeño, el tercero son los planes de corrección y el cuarto es la evaluación del propósito. El primer punto nos habla que los patronos basan sus pagos y sus ascensos en las evaluaciones de desempeño. Hay varias empresas que se basan en este tipo de evaluaciones para poder ascender a sus equipos o mantenerlos en el lugar en el que se encuentran. La administración del desempeño es convertir las metas estratégicas del patrono en objetivos específicos. No tiene congruencia si éste no revisa periódicamente el desempeño. Entonces, de nada me sirve a mí conocer mis metas, conocer mis objetivos, si no realizo evaluaciones de desempeño periódicas, constantes, o estoy pendiente de ir mejorando y de ir cambiando lo que necesito cambiar. El tercero son los planes de corrección. En este punto se comprenden las deficiencias con las que se cuentan el talento y reforzar todas aquellas en las que se hacen correctamente. Es como ir viendo las fortalezas y las debilidades y qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que puedo ir mejorando. Las evaluaciones del propósito nos permite reforzar los planes de carrera partiendo de sus fortalezas y sus debilidades, lo que hablábamos en el punto anterior. Si yo conozco las fortalezas y las debilidades, puedo ir caminando y puedo ir mejorando siempre en pro de las metas y los objetivos estratégicos. El otro punto son las evaluaciones realistas. Las evaluaciones realistas nos dice que al momento de estudiar las herramientas de evaluación debemos siempre de tener en cuenta que debemos de ser francos con el talento, debido a que si no se realiza una evaluación realista, objetiva, esta enviaría datos erróneos acerca de un talento, razón por la cual siempre debemos de ser sinceros y sensatos. En esta parte hay muchas motivaciones prácticas para hacer evaluaciones fáciles, ya que existe el temor como de contratar nuevo talento y genera costos al final a la organización. Entonces es por eso que debemos de ser realistas, debemos de ser objetivos y dejar como el sesgo de lado, pues, o sea, es como qué es lo que estoy buscando y qué es lo que quiero yo para mi organización y para ir mejorando. ¿Cuál es el papel del supervisor? Considero de que en base a lo que hemos venido reforzando, es uno de los más importantes al momento de realizar las evaluaciones, ya que se debe de ser objetivo al momento de realizarla, debido a que no se puede evaluar ni muy alto ni muy bajo, ya que los resultados perjudican tanto a la empresa como al talento. Era lo que hablábamos, que no debo de permitir que se incluyan otro tipo de cosas que no me abonan a la evaluación que estoy realizando, o medir otro tipo de cosas que no se está considerando en la evaluación. También parte importante
y considero que es una de las partes que más debería de reforzarse, es mantener capacitados a los supervisores para mejorar sus habilidades, estar siempre vigilantes de la eficacia, de la eficiencia y de todos los procesos internos y externos que están, ya sea por departamento o por organización. Asimismo, la igualdad en la oportunidad laboral. Siempre ir considerando nuevos talentos, ya los ya existentes o los que estén por formar parte de la administración. En esta parte considero de que el Departamento de Recursos Humanos juega un papel bastante importante, ya que es como el ente encargado de asesorar, de capacitar, de estar siempre como vigilantes de este tipo de cosas y dar a conocer las políticas, las estrategias, los objetivos a los supervisores, pues que son los que están más de la mano con los subordinados. Los pasos de la evaluación de desempeño. Los pasos en la evaluación de desempeño son 3, que son como los más importantes. En esta etapa podemos determinar los pasos para poder realizar una buena evaluación. El primer paso es definir el puesto. El coincidir respecto a sus obligaciones y sus estándares de trabajo, tanto los subordinados como los jefes. Esa parte siempre la hemos visto desde hace mucho tiempo, en que no solo el trabajo lo debe de conocer el subordinado, sino que el jefe también. Ir de la mano, o sea, saber cuál es el proceso, cuáles son los procedimientos que se están realizando, ya sea en la mano de obra, ya sea en producción, o sea, todo ese tipo de cosas, los subordinados, los jefes, los superiores, los supervisores, o sea, deben de conocer el puesto y cuáles son las obligaciones y qué tipo de estándares cuenta para cumplir. El otro punto es evaluar el desempeño. Significa comparar la práctica real de los subordinados con los estándares que se han establecido aplicando los formularios ya existentes. Lo que hablábamos en la lámina anterior es que esa parte está como ligada bastante al Departamento de Recursos Humanos, que es el que se encarga de ir proporcionando como los nuevos formularios, las nuevas herramientas que se van adquiriendo conforme el tiempo para ir mejorando los estándares y que todos conozcamos acerca de cuáles son las prácticas reales, qué es lo que buscamos, qué es a lo que queremos llegar para ir realizando una buena evaluación. El otro punto es la retroalimentación. Este es el punto final de la evaluación porque es donde se analiza el desempeño y el progreso de los subordinados. Esta es la que me ayuda a definir si el subordinado ha mejorado, si se ha mantenido o simplemente no se avanzó en el proceso que se estaba realizando. Los tipos de métodos. Está el método de la escala de calificaciones. Este método es el más sencillo y popular para evaluar el desempeño, ya que es una escala típica que enumera las características y una gama de valores. Son 3 puntos bastante importantes en la cual nos dice que enumera una serie de características y el rango del desempeño. El método de calificación externa. Dicho método nos ayuda a enlistar los empleados que serán clasificados y se eliminan los que no se conocen bien. En esta clasificación, los empleados del mejor al peor respecto de sus características, porque siempre hay empleados que destacan más y otros que no tanto. Entonces es ahí donde tenemos como que enumerarlos y clasificarlos del mejor al peor. El método de comparación por pares sirve para que el método de clasificación sea más preciso y parea y compara a cada uno de los otros. Entonces, en este método voy como clasificando y voy ordenando cuáles son los que sí
son los empleados que mejor me funcionan en la organización y los empleados que necesitan un poco mejorar. No los podríamos decir como lo peor o como se ha dicho, sino que es como qué es lo que necesitan mejorar y qué es lo que se necesita evaluar para que me rinda y sea uno y pase a ser uno de los mejores. El método de distribución forzada. Este método es similar al de la curva anterior que estábamos explicando, ya que se clasifican por porcentajes los empleados en los cuales consiste en colocar una tarjeta con el nombre de cada uno y se van colocando en las diferentes categorías de acuerdo a su desempeño. En este método, como lo dice, son porcentajes los que se le colocan siempre de menor a mayor o de mayor a menor. Ahí es como la organización lo tenga establecido en sus estándares. El método de incidente crítico. Este método se caracteriza por llevar un registro detallado de positivos y negativos, aproximado de 6 meses, informando a los subordinados por medio de una reunión acerca de los resultados en dicho periodo, logrando con el método eliminación de deficiencias y reforzando los logros. Este método cuenta con varias ventajas, las cuales nos proporciona como ejemplo de un desempeño bueno y de uno malo. A su vez permite que el supervisor pueda utilizar y explicar la clasificación del individuo, como nos lo decía en el método anterior. O sea, ir clasificando qué tipo de subordinado es o qué tipo de empleado es por medio de porcentaje y por medio del registro que tenemos que llevar. Así también, cuáles son las deficiencias y reforzar todas aquellas que ya poseo, que las hago bien, que no tengo ningún problema con ellas. La escala de estimación anclada y las conductas. Esta es una herramienta que ancla una escala de calificaciones a conductas específicas de un desempeño adecuado o inadecuado. La escala tiene tres puntos en los cuales nos dice que es incidentes críticos. Viene siendo como un ejemplo de cómo manejar los incidentes y cómo cambiarlos. El incidente crítico nos dice de que pida a los empleados que den ejemplos adecuados o inadecuados del desempeño que se está realizando. El segundo punto son las dimensiones del desempeño. En esta parte, los empleados agrupan los mismos incidentes que vimos anteriormente en un conjunto pequeño, en el cual ya ahí tenemos dos variables, en la cual sería la adecuada y la inadecuada. Luego nos viene el tercer punto, que es la redistribución del incidente. En esta parte se le pide a los mismos grupos que han formado los ejemplos y se le dice de que reagrupe los incidentes planteados. O sea, en este punto, al agruparlos, ¿cuántos se me estarían haciendo? O sea, ¿cuántos adecuados y cuántos inadecuados? Las ventajas de la escala de conducta. Son 5 las escalas que nos dice que son indicadores más exactos, estándares más claros, retroalimentación, dimensiones independientes y la consistencia. Los indicadores más exactos nos habla acerca de las personas que conocen el trabajo y los requisitos y lo desempeñan bien. Lo realizan de la mejor manera, se logra el objetivo, se logra la meta y se llega siempre a la mejora continua. Entonces, en esta parte no tendríamos mucho problema porque se logran los objetivos. Los estándares más claros
son los incidentes críticos a lo largo de la escala. Sirven para aclarar qué es un desempeño superior, qué es un desempeño promedio y qué es un desempeño bajo. Entonces, aquí como que los clasificamos en los 3 tipos de desempeño que tenemos y en base a eso lo clasificamos en las escalas. La retroalimentación. Esta nos permite explicar con mayor facilidad las calificaciones de los evaluados, lo que hemos estado viendo en las evaluaciones, que necesito mejorar, que necesito, que poseo o qué es lo que me hace como diferente. Entonces, eso nos dice la retroalimentación, no quedarnos con la información, sino que compartirla siempre con los subordinados, que como lo hemos estudiado, es como la parte fundamental y lo mejor con lo que encuentra la empresa, que es su talento humano. Las dimensiones independientes. En este punto existen 6 dimensiones, entre 5 y 6, pero estas dimensiones son independientes entre sí. Entonces, la dimensión nos habla y nos explica que una no tiene que ver con la otra y que si usted evalúa con estándar alto o con estándar bajo, siempre una de ellas se va a interponer y no se va a lograr el objetivo y no se va a establecer la meta. La consistencia. Pues la consistencia es el conjunto de los 5 puntos. No podemos dejar de hacer uno porque es una cadena, es un eslabón y al final es ser constantes, estar siempre vigilantes de todos los procesos y que siempre al final ese tipo de conductas y este tipo de procesos nos sirven como para ir caminando e ir formando alianzas estratégicas con los equipos. La administración por objetivos. Requiere que los gerentes de las organizaciones establezcan metas medibles para los empleados, para discutir en forma periódica sus avances y sus logros obtenidos. En esta parte se evalúan la evaluación de metas en base a 6 pasos bastante importantes en la evaluación, en los cuales nos dice que el primero son las metas, que con base al plan estratégico de la empresa se establece un plan para la organización y a partir de este plan se plasman las metas específicas de la organización. O sea que no puedo solo plantear una parte, sino que siempre tengo que tener la meta para poder lograr unir el plan. Entonces, la meta estratégica, la meta con el plan estratégico. El otro punto son las metas por departamentos. Los jefes de los departamentos retoman las metas, así determinan metas para sus departamentos. En este punto tengo la meta como organización, pero también debo de tener la meta como departamento. O sea, ¿qué es lo que yo espero de mi departamento? Debido a que todos los departamentos son diferentes. Por ejemplo, atención al cliente, facturación, producción, o sea, todos son diferentes. Entonces, cada uno debería de tener sus metas claras y estandarizadas. El otro punto es analizar las metas por departamento. Los jefes realizan las metas por departamento con los subordinados y se les pide elaborar metas individuales. Se les toma en cuenta en esta parte porque ya poseemos la meta global. Entonces, aquí sí uniríamos como 2 metas, que es la del departamento y la individual. Al final tendríamos que ver si se lograron las metas, las 2, tanto personal como laboral. El otro punto es definir resultados esperados. Los jefes y los subordinados fijan objetivos para el desempeño a corto plazo. Siempre tenemos que estar conscientes que la meta no debe de ser a largo plazo y no me debe de pasar de mucho tiempo, porque al final nos podemos dar cuenta que la meta, o sea, no
no me sirvió o no fue lo que yo esperaba si le doy mucho tiempo. El otro punto, las revisiones del desempeño. Los jefes de los departamentos comparan el desempeño real con el esperado de cada empleado. Entonces, ¿qué es lo que plasmé, digámoslo en términos de tiempo, hace 6 meses y cuál fue el resultado que hoy tengo? Entonces, ahí es donde ya nos alineamos y unimos la información. La retroalimentación, que es la que hemos venido hablando a lo largo de este capítulo, que nos dice que los jefes de los departamentos y empleados discuten y evalúan los procesos. Si he logrado las metas, si he logrado los objetivos y si he llegado a alcanzar y si he estado en la mejora continua. Pues entonces siempre tenemos que estar con la retroalimentación y formar parte del equipo. En las evaluaciones de desempeño y los problemas de solución encontramos varios puntos en los cuales nos habla acerca de los estándares poco claros, el efecto de halo, la tendencia central y la indulgencia y el rigor. En esto no vamos a ahondar tanto, pero los estándares poco claros son los que en la escala aparentemente objetiva producen una evaluación injusta y los grados de mérito son ambiguos, o sea que no se conoce tanta información o si la información se tiene pues no se comparte. Entonces siempre los resultados no van a ser los esperados. El efecto de halo consta de la influencia que tiene el evaluador sobre las calificaciones de cualidades específicas sobre el evaluado. O sea, si lo conozco, si es amigo mío, si es parte o sea, ahí esa parte es lo que nos habla el efecto de halo. La tendencia central es la que implica a calificar a todos los evaluados en el promedio, logrando con esto distorsiones en las evaluaciones, provocando que no sean tan útiles para ascensos o salarios. Era lo que hablábamos, que no podemos como evaluar con 100 a todos porque no todos son 100. Entonces, en esta parte no nos permite como realizar evaluaciones tan objetivas para poder a un ascenso, porque si todos tienen 100 entonces tendríamos que ascenderlos a todos, entonces no se puede en la organización, ya que o sea, no como lo hemos estudiado y como lo hemos visto, o sea, no podemos tener ese tipo de errores en las evaluaciones. Conozcamos la ley laboral. En este punto son 13 puntos que nos menciona el capítulo. Son 13 lineamientos en los cuales nos va guiando cómo elaborar un proceso de evaluación y de los cuales tomé como una muestra de los que consideré que eran como los más importantes. En este punto también tenemos que tomar en cuenta cómo debemos de trasladar la información a los empleados y por qué medio la podemos trasladar. Los 4 puntos que consideré son los descriptivos de puestos, o sea, tengo que tener un descriptivo de puesto para asignar las diferentes funciones a mis subordinados. Incorpore criterios y estándares en la evaluación. Siempre tienen que ir los estándares y los criterios y las políticas con las que cuenta en la organización. Capacite al talento y al personal en general. Antes se tenía como la costumbre de que se capacitaba solo a los jefes o solo a los gerentes y se cayó en un error debido a que quién es la persona que tengo en producción, pues no es el gerente, no. Entonces tengo que capacitar a todo mi personal a modo que todos conozcamos y todos sepamos, o sea, qué es lo que se hace, cómo se hace y hacia dónde, pues. Uno de los lineamientos más importantes es que se documente toda la información
que se lleven archivos reservados, que se lleve toda la información de cada subordinado, para evitar problemas a futuro o si se presenta algún problema más adelante. En esta parte tenemos los tipos de entrevista, el cual solo nos habla de dos, que es el satisfactorio, que merece un ascenso, y el satisfactorio no merece un ascenso. En el satisfactorio, que merece un ascenso, en esta parte el desempeño de las personas es satisfactorio. O sea, el objetivo con este tipo de personas es discutir los planes de carrera y crear un plan de acción. O sea, qué es lo que le puedo ofrecer, qué es lo que le puedo dar, a modo de siempre mantenerlo motivado y mantenerlo siempre digámoslo así, contento con el desempeño de su trabajo. El satisfactorio, que no merece un ascenso, es para los empleados cuyo desempeño es satisfactorio pero no pueden ser ascendidos. Hay varios puntos ahí, pero tal vez porque no se posee una vacante del puesto en el momento, o que se da en muchas organizaciones, como lo hemos estudiado, que simplemente a la persona no desea un ascenso y está contento con el puesto que posee y no quisiera pasar como de esa situación. También nos habla acerca de cómo realizar una entrevista. Hablar en términos, son 4 puntos en los cuales nos dice que hablar en términos datos laborales objetivos. En esta parte es como hablar en términos de trabajo, como informes, procesamientos, procedimientos, y darle los ejemplos y las ausencias o retrasos al que se estén evaluando. El segundo punto es no tomar la entrevista personal. O sea, este es como uno de los más importantes porque se da ese problema que al estar evaluando, o sea, caemos en ese error. Y no se debe tampoco de comparar al entrevistado con el desempeño del trabajador con el que cuento actualmente, debido a que no van de la mano, ya que con el que cuento está capacitado, se le ha dado inducción, se le ha dado, o sea, todas las herramientas las cuales el evaluado no conoce. Entonces, sí, no sería tan objetivo realizar esa acción. El otro punto es animar a la persona, o sea, animarla a que hable. Siempre tiene que detenerse a escuchar a lo que dice la persona, cómo se expresa, cuáles son sus objetivos, y siempre realizar preguntas abiertas para ir conociendo cada una de las inquietudes que éste posee. Y el último punto es no andar con rodeos. Tome las cosas, no se tomen las cosas personales, y cerciórese que al final de la entrevista el evaluado sepa qué hizo bien y qué hizo mal, para que se logre una buena entrevista. Para la finalización de una entrevista, que tiene que ser eficaz, pues se debe de escuchar, se debe de ser cálido y afectivo, se debe de ser capaz de ponerse en el lugar del entrevistado, del encuestado, capacidad de adaptarse a la persona, y pues siempre la experiencia. Como conclusión, son 3 conclusiones. Como el primer punto, es necesario tener en cuenta un programa formal de evaluación con los objetivos claramente enunciados y un sistema bien organizado para alcanzarlos. La segunda conclusión: el grado en el cual el programa de evaluación del desempeño beneficia a la organización dependerá mucho de la calidad del método aplicado, debido a que no todos los métodos son los mejores. Y en la tercera, la recompensa constituye un factor muy importante
en la organización como herramienta para incentivar y mejorar la conducta humana hacia la consecuencia de los objetivos. Esta ha sido mi presentación y pues muchas gracias.